Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Star Wars no ha dejado de enseñar el músculo, Masters. Y no solo me refiero a los anuncios de la reciente Celebration 2023 con las múltiples revelaciones de series o 3 películas distintas, las cuales serán de diferentes eras que ya están confirmadas, como la de Rey Skywalker recreando una nueva orden Jedi, o también sobre el origen de la Fuerza y los Jedi con James Mangold, o la tercera de Dave Filoni conjuntando toda la era de la Nueva República y sus series, esto pues en un gran conflicto contra Thrawn recreando Heredero del Imperio. About Thrawn's return as heir to the Empire. Si no, Masters, que tras el final del Mandalorian 3, sabiendo que ya viene Visions 2 el 4 de mayo, y también la serie de Ahsoka este próximo mes de agosto del 2023, junto con el 40 aniversario del regreso del Jedi, muchas cosas masivas de diversas series y películas han comenzado a surgir por montones. Y es por eso que revisaremos las 5 más masivas noticias sobre el Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett y la película de Rey y el futuro de Star Wars, justamente pues en 5 puntos clave. Ok, en primer lugar, en nuestras clásicas breves misceláneas, antes de los temas jugosos, es muy notorio que en este año se cumplen 40 años del regreso del Jedi liberada ya en 1983, Masters, ya que ahora hay figuras conmemorativas y hasta el reestreno de ese film, y hasta se confirmó la nueva novela desde un cierto punto de vista de ese filme con 40 historias distintas desde diferentes perspectivas y diferentes autores, sino que toda la narrativa del canon también en los cómics ya se está empalmando con el regreso del Jedi, ya que se reveló de una gran manera que veremos cómo Luke Skywalker dejó su segundo sable amarillo para pasar a construir su tercero y definitorio, ese sable verde que todos conocimos previo a rescatar a Han Solo. Y esa historia pues se verá en los cómics, Masters, pero también el que pudo hablar aquí por fin sobre el regreso del gran almirante Thrawn no fue otro que su creador, el escritor Timothy Zahn, en una entrevista con Clone Web, esto tras la Celebration 2023, donde el maestro Zahn no solo elogió a Dave Filoni por entender perfectamente al personaje del Cheese, esto pues como un maestro táctico que va siempre adelante de sus enemigos, sino que Zahn dijo que Thrawn en el canon es básicamente la misma esencia del personaje que conocimos antes en Legends, y que en realidad no hay diferencia alguna, solo que hay breves diferencias geopolíticas en la galaxia. Pero en algo que fue oro puro, Zahn reveló que ya ha pichado varias ideas a Lucasfilm de novelas canónicas para llenar el vacío de 9 años que hay entre la última temporada de Rebels y la serie de Ahsoka, donde ahí reaparecerá el gran almirante Thrawn. Sobre todo porque según él hay muchas cosas que debemos de entender de qué estuvo haciendo el Cheese en los tiempos de la trilogía original, dándole así contexto a su personaje como también lo hizo antes en Legends. Así que apesta, Masters, a que tendremos otra trilogía de novelas de Thrawn en el canon. Y por si fuera poco, en una segunda miscelánea, Leslie Headland pudo dar un pequeño pero jugoso aporte sobre su serie de The Acolyte, la cual acabará de grabarse en mayo de este año, Masters, con un estreno potencial hacia mediados del próximo 2024. Una serie que tendrá un montón de caballeros Jedi y aprendices Sith que se irán revelando poco a poco antes de tomar a la República sin que lo sepan los Jedi. Esto pues como lo vimos en el trailer de la Celebration gracias a los poderes antinaturales de los asistentes. El punto es que Headland ante Collider en entrevista dijo que los Jedi que veremos en esa serie 100 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma para nada serán retratados como personajes perfectos, ya que el objetivo de esta serie es ver la perspectiva oscura de los Sith para hacerlos caer, sobre todo para ver por qué los Jedi perdieron el camino llevándolos así a su destrucción. Así que en palabras de Headland, Masters, la serie de The Acolyte para nada dejará bien parada a la Orden Jedi. Y el punto pues es demostrar en la serie que a pesar de ser nobles o bien intencionados, los Jedi pues también son imperfectos y llenos de falencias, tal cual como George Lucas lo representó así en las precuelas. Así que sin duda esta toma será muy interesante para el próximo año, porque hay que recordar que The Acolyte será el plato principal y el más gordo a la Boba Fett que veremos el próximo 2024. Así que esto pues estará lleno de carnita. Es así que en tercer lugar, tras el final de Mandalorian, también tenemos un montón de revelaciones de su temporada 3, en ciertos detalles que no se concretaron y que también conectan con toda la fotografía de series interconectadas del Filoniverse, como lo son Boba Fett, Ahsoka, Skeleton Crew, Mandalorian y la película ya confirmada de Dave Filoni, ya que tras esta conclusión del Mando 3 y de cara a su futura temporada 4 ya confirmada por Jon Favreau, aquí pudieron hablar largo y tendido tanto Katie Sackhoff como Temuera Morrison, o sea, Bo-Katan y Boba Fett, Masters. Like a panther. Yes. Y ojo que Katie Sackhoff estuvo en una entrevista larguísima con Christian Herloff y ahí dio un montón de detalles clave de esta y otras temporadas anteriores del Mando que no conocíamos hasta ahora, Masters. Ya que por ejemplo reveló que para esta temporada 3 dentro del guión en realidad no había ninguna sorpresa como el falso Plo Koon que era en realidad Luke Skywalker de la temporada pasada. Y también aclaró que al menos para el final del Mandalorian 3 no había planeada ninguna aparición sorpresa de Thrawn. Inclusive también señaló que Koska Reeves mediante Mercedes Varnado no apareció
tanto con su carita en esta temporada porque la luchadora tuvo varios compromisos de peleas que le hicieron no estar tan disponible en Mando 3, tal cual muy parecido a Pedrito Pascal, que se sabe que solo grabó en el 6º capítulo de la temporada 3 porque el resto del tiempo estuvieron interpretándolo Latif Crowder y Brendan Wayne. De hecho, hasta la propia Katie Sackhoff ha hablado un montón de veces que la mayoría del tiempo lo pasó con Brendan Wayne. Y esto se debe, Masters, porque Pedro Pascal estuvo en el rodaje de The Last of Us, que sucedió al mismo tiempo que el Mandalorian 3. Inclusive también gracias a Jeff Snyder en su show, se sabe que se tenía planeada una aparición del rostro de Pedro Pascal, pero que se dejó de lado a final de cuentas. Esto pues porque la complicada agenda del Pascalorian le impidió pues estar presente de carne y hueso en la temporada 3, pero como siempre pues volvió con su clásica voz. Así que el tiempo en el que estuvo Pascal en esta temporada fue básicamente muy similar al que estuvo en la temporada 1, ya que la que estuvo más tiempo rodando fue en la 2. Pero aquí lo que fue oro puro que dijo Katie Sackhoff en la entrevista con Harlow Masters fueron en realidad dos cosas, ya que por un lado ella reveló que el plan original del Mandalorian 2 fue que en su final el mandaloriano Axe Woves muriera. Inclusive se dijo que filmaron esa escena en el Aquitance, pero después fue borrada por Dave Filoni y Favreau, sobre todo porque eso le quitaba impacto a la historia de Din Djarin, por eso no se murió Axe Woves. Y eso también explica, Masters, por qué no vimos a Axe hasta ahora en la temporada 3. Pero junto con esto también Katie reveló que se filmaron muchas más escenas para el final a 2 partes del Mandalorian 3 de las que vimos, muchas de las cuales no llegaron al corte final, y sobre todo sí se explicó por ella que había muchos otros diálogos que no llegamos a ver en pantalla, sobre todo de ella y hasta de Din Djarin. Inclusive estos cortes en el tiempo ya lo hemos notado y lo hablamos en el video de Easter Eggs, con esas múltiples escenas en el espacio o en la base imperial que se ven en los concept arts con los TIE Bombers, y también en diversos momentos en las batallas espaciales, hasta en un cierto momento con un Mandalorian robando un TIE Interceptor que no llegó a pantalla. Pero sobre todo, Katie sí nos dijo que vean más momentos que daban contexto sobre lo que pasó en la purga pasada. Y hay que reconocer, Masters, que esto muchas veces tiene que ver con el ritmo del episodio y su edición, para que así sea mucho más rápido y dramático, además de que también los tiempos son muy cortos para producir esta serie y hay una carencia de presupuesto, porque las series no son películas en los cines. No hay que olvidarnos que la serie del Mandalorian tiene 120 millones de presupuesto por temporada, algo así como $15 millones por capítulo. Sin embargo, Masters, entre más he visto el final del Mandalorian 3, más me gusta, y yo quedé plenamente satisfecho. Pero junto con esto también en esta temporada, el que pudo hablar sobre un cameo que no se dio fue el mismísimo Temuera Morrison, esto en la Supernova Comic Con de Australia, donde él reveló mucha más carnita, ya que el actor nos dijo entre bromas muy sanas que la verdad Din Djarin se había robado su show, esto claro diciéndolo entre risas. Pero también nos dijo en esa convención que el plan original en una etapa muy temprana de la temporada 3 del Mandalorian es que Boba Fett estuviera dentro del Mandalorian ayudándole a Din Djarin, justo pues como pensábamos, pagándole el favor. Pero esta idea, Master, se abandonó previo al rodaje y no se incluyó en los guiones finales de la temporada. Vaya, el propio Temuera dijo que estuvo en planes, porque básicamente se quedó vestido y alborotado porque nunca llegó la llamada de Lucasfilm a pesar de que se preparó. Por eso, pues, no estuvo en el Mandalorian 3. Pero eso también nos confirma, Masters, que estuvimos muy cerca de verlo y se nos fue la oportunidad. Aunque claro, hay que recordar que no todo está perdido, porque ya Making Star Wars nos dijo, como lo reportamos hace unos días, que ya se está trabajando ahora mismo en la siguiente serie del Filoniverse que se grabará allá en California, una que no conocemos su título pero ya está en preproducción. Y sabemos gracias a esta fuente que se está construyendo un Slave One nuevo, donde también para esta nueva serie o temporada se están viendo Beskar Troopers como los de Gideon y hasta un nuevo jetpack para Din Djarin. Así que esto nos confirma que apesta a que Boba Fett regresará y también Din Djarin, aunque como la fuente lo indica no sabemos si esto es para Mandalorian 4, Ahsoka 2 o una potencial libro de Boba Fett 2. Eso pues por ahora es un misterio. Y justamente, Masters, hablando de las series futuras en nuestro cuarto punto, el que pudo dar muchos más detalles del futuro fue el propio Dave Filoni tras la Celebration, esto en una entrevista con Collider revelada recientemente. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Ya que aquí Dave Filoni pudo dar algunos detalles claves de la serie de Ahsoka, la cual la veremos en agosto, pero que también está entrelazada con Rebels, siendo una Rebels 2.0, ya que básicamente los personajes de aquella serie animada son los protagonistas de Ahsoka. Y en esa entrevista Dave Filoni explicó que no necesariamente debemos de ver Rebels, porque la trama de Ahsoka se explicará por sí sola. No obstante, él sí señaló que la experiencia es mucho mejor viendo Rebels para entender a mayor profundidad la trama de Ahsoka, sobre todo la temporada 4 de Rebels. Y aquí Filoni confirmó que también esta serie sigue un formato muy similar al Mandalorian en su duración y episodios. De hecho, no dijo abiertamente que serán 8 totales, pero sí señaló crípticamente que la serie tendrá entre 8 a 10, aunque sabemos, Masters, que Ahsoka tendrá 8 totales por sus directores y por lo que han revelado varias fuentes e insiders.
Inclusive ahí Filoni confirmó que él dirigirá más de un capítulo, y esto puede ser quizás unos 2 o 3, y bien puede ser que esté repitiendo el mismo formato que hizo Rick Famuyiwa en Mandalorian 3, donde él dirigió el inicio y el final de temporada. Y ahí mismo en entrevista, Dave Filoni confirmó que escribió todos los capítulos con su puño y letra, esto porque él sentía que debía, porque conoce perfectamente a todos los personajes que veremos. No nos olvidemos que hay un montón de Rebels y de Clone Wars, pero también nos dijo que los episodios que él dirige son mucho más largos de lo normal, así que habrá mucha carnita en esta serie. Inclusive ha habido rumores de las convenciones donde ha estado Temuera Morrison, que el propio actor bromea mucho y guiña los ojos cuando le preguntan si está en la serie de Ahsoka o no como el Capitán Rex, así que hagan sus apuestas porque puede volver ahí Temuera. Y lo mejor de todo esto, Masters, es que Dave Filoni nos dice que pretenden que la serie de Ahsoka sea un formato muy similar al Mandalorian, esto claro en cuanto a duración, es decir, con capítulos de alrededor de 35 a 50 minutos. No obstante, aunque Filoni no ha visto la edición final de esta serie, sí siente que en promedio los episodios serán unos minutos más largos que los que vemos en el Mandalorian. Pero también reveló que la intención de él y Favreau como socios es que la narrativa y el montaje sea mucho más rápido de lo que hacía su mentor George Lucas en el pasado. Todo pues para que la acción fluya mucho más rápido y los episodios sean mucho más dinámicos, a diferencia de las largas secuencias que usaba George Lucas, sobre todo en los 70s, como se nota claramente en la primera hora de la Star Wars original. No obstante, lo que es oro puro es que en esa entrevista con Collider, cuando se le cuestionó a Filoni sobre cuántas cosas en la reciente Celebration no fueron anunciadas, de las cuales ellos ya tienen en preproducción o desarrollo activo sin que sepamos nosotros los fans, ahí pues la respuesta fue totalmente peculiar, con los múltiples secretos que siempre guarda Dave entre sonrisas. Ya que sí, contestó con evasivas, pero con su clásico humor, como podemos ver aquí. But there are things you guys are developing that are not public. Sure. Is it a lot or a little? Sure. Así que esto es oro, Masters, porque es más que obvio que hay más temporadas en camino de las diferentes series y hasta seguramente otras series que estén escondidas que aún no conozcamos. Por eso, como siempre, es tan secretivo Dave Filoni. Y no nos olvidemos que por varios insiders ya se ha rumorado que viene una Ahsoka 2 o hasta una Boba Fett 2. Y ni qué decir del Mandalorian 4, porque Jon Favreau ya la confirmó. Y ya Making Star Wars nos dijo que se está cocinando algo en su preproducción allá en California, algo con nombre clave de Ghost Track 17. Así que mucho ojo, Masters, porque seguro Star Wars nos puede confirmar qué sigue tras ver a Ahsoka, o inclusive se nos puede informar de esto en un futuro no muy lejano. Pero es bastante claro que se vienen más temporadas y series extras, porque la película de Dave Filoni, según Jeff Snyder, está programada para un estreno en los cines en diciembre de 2026 si no hay retraso alguno. Así que seguro veremos Skeleton Crew, Mando 4, Ahsoka 2 o alguna otra previo al estreno de su filme. Y ojo que nuestra quinta y nota final, eso en realidad no es lo único que sabemos de las películas futuras en los cines, porque no nos olvidemos que tras la reciente Celebration ya tenemos confirmadas 3, una con el regreso de Daisy Ridley con bombo y platillo en una película post episodio 9, volviendo ella como Rey Skywalker 15 años después de aquel filme, tratando de construir una nueva orden Jedi, Masters. Una película escrita por Steven Knight basada en el guión de Damon Lindelof, en la cual también Dave Filoni estuvo en la mesa de guionistas en el 2022 en la macroestructura. Una cinta que dirigirá Sharmeen Obaid Chanoy. Así que seguro que se viene el regreso de Rey. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y de hecho, ya múltiples insiders como Jeff Snyder nos aseguraron que este film se estrenaría en 2025, siendo en realidad el primero de esos 3 filmes ya anunciados. Y después veríamos pues el de Dave Filoni en la era de la Nueva República, conjuntando así todas sus series, y finalmente veríamos la de James Mangold sobre el origen de la fuerza y del primer Jedi, que está situada 25,000 años atrás de los tiempos de la Guerra Civil, donde curiosamente se sabe que James Mangold hará primero el guión de la película de Star Wars previo al compromiso que tiene con DC de hacer Swamp Thing. Pero también hay que señalar aquí, Masters, que cuando Damon Lindelof estaba a cargo de la película de Rey, como revelamos hace casi un año atrás en este canal, allí el insider Jeff Snyder nos había dicho que esta cinta tendría como protagonista a un afroamericano que se rumoraba que sería Brian Tyree Henry o Yahya Abdul-Mateen II, sobre todo este último porque había trabajado antes con Lindelof. No obstante, tras la salida de ese creativo para dejarle su lugar a Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, el insider también nos reveló que el reparto también cambió, así que ninguno de estos actores se quedará en Star Wars. Pero también Snyder volvió a confirmar que la película de Rey post episodio 9 ya está ahora mismo en preproducción allá en California para iniciar el rodaje a partir de agosto del 2023 para un estreno potencial al final del 2025.
Y esto, Masters, no solo es mega masivo porque por fin nos confirma el horizonte del regreso a los cines, sobre todo porque Snyder volvió a decir que esa será la siguiente película, aunque Lucasfilm no lo haya dicho de manera oficial. Pero también este insider reveló que Lucasfilm puede revelar la fecha oficial de esta película antes de que acabe el mes de mayo, quizás en una de esas, Masters, el día de Star Wars. Y ojo, Masters, que tenemos otra cosa masiva en esta película sobre el regreso de otros personajes de las secuelas a este filme, ya que todo parece indicar que regresará Finn con el mismísimo John Boyega. Y ahí en su show, Jeff Snyder al lado de John Roca confirmaron los dos, sobre todo este último, que han escuchado con sus propias fuentes allá en Hollywood, que John Boyega, además de Daisy Ridley, volverá para esta película para estar así al lado de Rey. Y esto, Masters, tiene todo el sentido del mundo porque es canónico que Finn es sensitivo a la fuerza. Y digo, esto no solo se confirmó en la novela del episodio 9, sino que hasta ya lo vimos en el especial de Lego con el propio Finn entrenándose con Rey, sirviéndole como si fuera una especie de guía o mentora. Así que hace todo el sentido del mundo que los dos estén en ese filme, porque hay que recordar que ellos estarán recreando una nueva orden Jedi 15 años después del ascenso de Skywalker. Así que en una de esas, Masters, Finn ya sea un usuario debidamente entrenado. Pero es bastante obvio que al menos en esa película veremos a más usuarios de la fuerza que estén entrenándose. Sobre todo porque ya insiders como el propio Jeff Snyder nos habían dicho que los personajes de las secuelas no serían enteramente los protagonistas. Aunque claro, con todos los cambios de guión eso aún está por verse. Así que todo esto en su conjunto, Masters, nos da mucha carnita y contexto de lo que podemos esperar en las películas futuras y las series de Star Wars. Pero si también te interesa ver 13 datos raros del Mandalorian Din Djarin, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.